Buenos días, buenas tardes a todos. Soy Daniel Villegas, director general de LISA Institute. Hoy quiero daros la bienvenida especial a esta penúltima masterclass del año titulada Victimización secundaria, errores frecuentes y buenas prácticas profesionales. Tengo el privilegio de compartir espacio con Victoria Pascual Cortés, como sabéis, una profesional referente en el ámbito criminológico y una de las voces más sólidas en materia de victimología, divulgación científica y concienciación, sensibilización social en general. Para los que aún no la conozcáis, que seréis muy poquitos, voy a presentarla para que veáis un poco la entidad y autoridad de nuestra profesora de hoy. Victoria es criminóloga, socióloga, docente y divulgadora, con más de 15 años de experiencia en el ámbito académico y educativo. Ha desarrollado una carrera profundamente comprometida con la formación de nuevas generaciones de criminólogos, de expertos en criminología, y también comprometida con la mejora de la calidad profesional en la intervención con víctimas, que es de lo que hablaremos largo y tendido en la masterclass de hoy. Además de todo de su perfil, es una divulgadora muy activa. Os animo a seguirla en sus diferentes redes. Colabora como articulista en múltiples revistas de todo tipo, desde Muy Interesante, Noticia Crimini, tiene su propio blog y con un canal de entrevistas también muy interesante llamado Cuadernos de Criminología, donde pues contribuye a la difusión y al papel del criminólogo en diferentes contextos profesionales, pero con una perspectiva rigurosa, accesible y crítica, que es lo que más nos gusta desde LISA. A nivel formativo es licenciada en Criminología por la Universidad Europea, licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, posee un posgrado en Coaching Educativo que le añade esa dimensión pedagógica tan importante, ¿no?, en cualquier docente, en cualquier mentor. Desde el punto de vista institucional, es vocal de formación del Colegio Profesional de Criminología de Madrid, con quien disponemos de un convenio de colaboración en LISA Institute. A su vez, es profesora de diferentes programas formativos en diferentes universidades. Concretamente, en LISA es profesora de victimología en nuestro curso de experto en victimología y en nuestro máster de analista criminal y criminología aplicada, ambos programas con inscripciones abiertas en lisainstitute.com. Así que, Victoria, es un verdadero honor tenerte con nosotros. Muchas gracias. El honor, el privilegio, Daniel, es mío. Estoy encantada de compartir esta mañana o esta tarde contigo y con todos y todas nuestros oyentes que espero pues tengan también pues un disfrute esta tarde y un aprendizaje. Estoy convencido que sí, con el PowerPoint que has preparado, las preguntas que también nuestros alumnos nos han hecho llegar, preliminares, y con la participación de la audiencia que puede preguntarnos lo que considere, tanto por el chat como por el canal de preguntas y respuestas, pues seguro que hacemos una sesión interesantísima sobre este tema tan relevante como es la victimología. Pero antes, para aquellos que estéis interesados en profundizar, en especializaros, en ampliar vuestros conocimientos, recordaros que tiene inscripciones abiertas nuestro máster profesional de analista criminal y criminología aplicada, que es uno de los programas formativos en esta materia más completos y reconocidos en el ámbito criminológico. El objetivo de este máster, en resumen, es formar a profesionales que sean capaces tanto de la prevención, del análisis como de la lucha, la investigación de la criminalidad en entornos profesionales reales. Tenemos dos itinerarios formativos, uno de seguridad pública, más orientado a entornos policiales, de ministerios del Interior, de atención a víctimas, judicatura, desde un punto de vista más del sector público, y otro itinerario de seguridad corporativa más enfocado a ese rol dentro de las empresas, de las infraestructuras críticas, de las empresas de interés estratégico, que al final también necesitan, ¿no?, de los analistas criminales y de los expertos en criminología. Una de sus características diferenciales no solo es la composición del equipo docente y de mentores, que como podréis ver, los más de 25 ponentes y profesores con los que contamos son autoridades cada uno en su ámbito a nivel internacional. Todos son profesionales en activo en la materia, ejercen la profesión, enseñan desde la experiencia y además de la formación universitaria que tienen en cada una de las materias. Como digo siempre, les brillan los ojos cuando hablan, como veréis a Victoria, de su tema, porque les pedimos que nos formen en aquellos temas donde
realmente son expertos y que aplican a diario. Tenemos múltiples policías nacionales, guardias civiles, directores de seguridad, criminólogos profesionales en activo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que os animo a ver el equipo docente porque la verdad es que es un gozo contar con sus perfiles. Y por último, del máster destacar su metodología. A diferencia de otros programas formativos, yo soy criminólogo, licenciado en criminología y, pues, desgracia, cuando yo estudié la carrera, pues era eminente la teoría, los conceptos y nos costaba mucho bajar del mundo de las ideas, ¿no? Y en contraposición, este máster, todo lo que diseñamos desde LISA, todos los programas formativos son eminentemente prácticos, son interactivos, son inmersivos, porque aparte de que se disfruta muchísimo más, es como más se aprende y donde más se desarrollan, pues, conocimientos sólidos, prácticos, que podemos aplicar desde el día cero en cualquier entorno profesional y que en cualquier proceso de selección luego, pues, se nos valora más positivamente. Esta formación inmersiva pasa por separar a los alumnos en diferentes grupos de trabajo, dándoles un rol profesional real, un mentor que les pide que pongan en práctica lo aprendido en las clases en directo, en el campus virtual, en los contenidos del máster, para en equipo resolver casos reales. Resolver casos reales tanto en materia de la Guardia Civil, en materia de la Policía Nacional, dentro de un departamento de seguridad corporativa, en Interpol, en Europol, o aprendiendo a atender a víctimas tanto en un contexto público como privado, ¿no? Más allá del trabajo final de máster que se realiza de forma individual. Esta metodología permite no solo aprender, sino disfrutar el camino del aprendizaje y sobre todo recordar, tener un impacto que perdure en el tiempo de todas las disciplinas que se van aprendiendo durante el máster. Aquellos que estáis interesados, tenemos toda la información disponible en la página web. En los próximos meses se inicia la cuarta edición de este máster con 20 plazas como límite por edición, así que quienes estéis interesados, pues no dudéis en inscribiros para hacer la entrevista por videoconferencia y que podáis inscribiros a la próxima edición. Antes de empezar con esta masterclass, me gustaría hacerte algunas preguntas para romper el hielo y también para que sirvan de referencia para muchos de los que hoy nos acompañan. Y la primera pregunta que tenía preparado realizarte, Victoria, es ¿qué te llevó a especializarte, entre otros temas, en victimología? Pues personalmente, bueno, la criminología, como has dicho al principio, es mi vocación, es mi pasión. Y a medida que iba pues, estudiando, a medida que iba adentrándome en este mundo y siempre apoyada y acompañada también de mi otra formación académica, que es la sociología, pues se fue haciendo muy evidente que la víctima, pues desgraciadamente, aunque es una parte absolutamente importante de todos estos procesos delictivos, pues es la gran olvidada, ¿no? Históricamente tenemos evidencias de que las personas que han sufrido una victimización delictiva, no solo en la actualidad, sino de forma histórica, pues han sido ese sujeto pasivo, ¿no? Esa persona sobre la que se realizaba bueno, pues el fenómeno delictivo, pero que más allá de si podía serlo, en algunos casos, pues desgraciadamente ya no podía, pero sí podía ser el testigo, pues era casi el único papel que se le daba, ¿no? Pues la persona a la que le sacábamos la información y bueno, pues me parecía que esta vía, que este camino, el de la especialización en victimización, pues era el momento de sumar mentes, de sumar brazos, de sumar pues ganas de aportar y de proteger y acompañar a nuestras víctimas. En tus 15 años de trayectoria en esta rama, ¿cómo ha evolucionado esta sensibilidad institucional hacia las víctimas? Nos encontramos ante una evolución clara y evidente, primero a nivel legislativo, en países, por ejemplo, como España, en el que contamos con una legislación cada vez más fuerte y cada vez más especializada para proteger, para tomar medidas preventivas también sobre todo al lado de nuestras víctimas. Y ahora nos encontraríamos quizá en un momento, aunque socialmente más sensibilizado, pues en el que hace falta mucha gente para poder aterrizarlo. Sabemos dónde queremos llegar,
pero todavía tenemos un largo camino que recorrer a la hora de, primero, esa sensibilización social que llegue de forma efectiva y que realmente podamos interiorizarla, el conocimiento de esos procesos de victimización, de los distintos tipos de víctimas, de cómo los distintos fenómenos criminales pueden afectar a las distintas personas y ser conscientes, bueno, pues de que hace falta mucha gente, muchos recursos y mucha formación, porque para atender a una persona que probablemente sea uno de los peores momentos de su vida, hace falta muchísima formación, respeto y muchas herramientas. Justo te quería preguntar hasta qué punto influye la falta de formación especializada en la victimización secundaria. Pues es una influencia muy pesada. Estamos hablando incluso de que una falta de formación puede influir en el desarrollo o no de un trastorno de estrés postraumático e incluso de cronificar ese trastorno de estrés postraumático. Hablamos también que una falta de formación puede revictimizar a una persona de tal forma que vuelva a convertirse en víctima de ese o de cualquier otro delito. Hablamos de personas que se encuentran en un momento de crisis, de alta vulnerabilidad, y la falta de formación es altamente impactante. Es impactante además de forma muy negativa. Podemos impactar pues a distintos niveles, además, en el devenir, en el futuro de nuestras víctimas. Por lo tanto, para mí la formación en intervención es fundamental. Para aquellos interesados en ampliar sus conocimientos, ya sea que empiecen de cero o que ya tengan ciertos conocimientos o experiencia en el sector, recordaros que disponemos del curso experto en victimología que fue preparado por Victoria y que mentoriza a los alumnos del mismo, corrigiéndole los trabajos. Este curso va dirigido a profesionales en general del sector que atiendan a víctimas o que potencialmente puedan llegar a atender a víctimas, desde funcionarios públicos hasta personas que atiendan al público o al cliente, ¿no? En un determinado contexto profesional. Hoy día, potencialmente cualquiera podemos vernos en la situación de atender a una víctima y que quizás, como comenta Victoria, por falta de conocimientos acerca de cómo abordar esa atención o desde el punto de vista más técnico esa intervención, pues podemos, sin saberlo, estar perjudicando de forma crónica a esa víctima, ¿no? Ya sea de un accidente, ya sea de un delito o ya sea de cualquier escenario negativo que la perjudique. Quería preguntarte, Victoria, este curso, cuando lo confeccionaste, ¿a qué perfiles profesionales visualizabas que podría beneficiar más? Pues tenemos un grupo, ¿no?, de profesionales para los que puede ser quizás más beneficioso, pero en realidad pues el grupo de personas y el grupo de profesionales que entran en contacto con una víctima de un fenómeno delictivo, pero amplío, de una catástrofe o de un accidente, es amplísimo. Estamos hablando, pues, de que no solo es, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos o los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los operadores jurídicos o incluso, pues, las personas que se dedican al mundo sanitario van a entrar en contacto con una víctima, sino que estamos hablando de profesionales, tanto públicos como privados, que van a atender a personas que han sido víctimas en algún momento de su vida. Por lo tanto, encontramos profesiones, quizá, que vayan a encontrar, no un mayor provecho, porque creo que el provecho va a ser mayor para cualquier persona que se acerque al curso, pero, bueno, pues estas nombradas, ¿no? Personas, psicólogos o psicólogas, personas que vayan a entrar en contacto con las víctimas, por ejemplo, en lugares de información sobre recursos, sobre ayudas. Por lo tanto, el abanico es francamente amplio, porque como bien dices, todos somos potencialmente víctimas bien de algún fenómeno delictivo, de alguna catástrofe o de algún accidente, pero es que además no solo que seamos potencialmente víctimas, sino que la probabilidad dice que vamos a serlo en algún momento o que ya lo hemos sido prácticamente la totalidad de la población. Justamente hoy nos han confirmado que la Consejería de Salud Mental
de Islas Baleares nos ha solicitado formalmente un programa formativo para cientos de sanitarios precisamente en prevención del suicidio, ¿no? Que es otra de las temáticas que también directamente victimiza y también muchos de lo que hablaremos en esta masterclass pues es útil, ¿no? En ese contexto, tanto para la persona que no consigue suicidarse pero lo intenta o lo pretende, como su entorno inmediato, ¿no? Que también es una situación traumática, tremendamente dolorosa y que requiere de profesionales. En este caso, pues tanto del sector de la salud como de otros, ¿no? De su entorno familiar directo, su entorno profesional, la empresa donde trabaja, etcétera, etcétera. Así que, en efecto, por desgracia, esta es una temática que no tenemos, digamos, no deberíamos mirar hacia otro lado, ni nadie, ninguno, ningún actor de esta sociedad, porque tarde o temprano nos acabará llegando alguna desgracia a nosotros o a nuestro entorno y cuantos más conocimientos tengamos más profundos y más técnicos en esta materia, pues mejor servicio podremos prestar, mejores primeros auxilios psicológicos podremos prestar a las víctimas y a sus entornos, ¿no? Así que, bueno, es un tema muy relevante. El, por último, antes de compartir el PowerPoint para que nos puedas explicar la victimización secundaria, sí que me gustaría preguntarte si crees que los protocolos actuales que disponen las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, la policía, los operadores jurídicos o el sector de la justicia o incluso el sector de la salud son suficientes a tu juicio. La verdad es que no. La intención es buena y sobre todo pues ser conscientes de la magnitud del problema y ser conscientes de que existe esta situación, que es la de que necesitamos procesos, protocolos, formación para poder entrar en contacto, para interactuar con personas que han sido victimizadas, pues es ya un paso muy importante, pero creo que todavía necesitamos pues todos esos protocolos, procesos, etcétera, que todavía no están definidos y en el caso de que estén definidos, pues falta también ese aterrizaje. Además, estamos luchando y una de las cosas que se realiza, ¿no? Pues a través de estos cursos de formación, aquí en LISA, por ejemplo, pues lo que buscamos es realmente que la práctica sea coherente con la teoría. Somos conscientes de que la teoría está ahí y que es efectiva y que tiene su evidencia científica detrás, pero luego la realidad, cuando tenemos una víctima delante, cuando estamos en una situación de crisis o cuando tenemos pues, una situación muy compleja, em, es donde la formación, donde esa práctica y donde esa teoría tienen que notarse en la persona formada. Y creo que de momento todavía nos queda ese paso, ¿no? El de realmente ser conscientes, tener una formación tan sólida, tan profunda, tan interiorizada, que se pueda poner en práctica, realmente en marcha, en momentos en los que no da tiempo a pensar y en los que cualquier palabra, cualquier comunicación no verbal, una mala preparación de una entrevista, una mala preparación de un espacio, pues pueden incidir negativamente en nuestras víctimas. Y antes de darte paso para compartir el PowerPoint, cerrar esta primera fase de la masterclass con un enfoque positivo, ¿no? Porque al final, siempre que se habla de víctimas, al final el enfoque suele ser así, como hasta ahora estamos teniendo, ¿no? Muy críticos con la falta de formación, muy críticos con la falta de protocolos, porque es una realidad que encontramos en cualquier rincón profesional, ya sea entornos corporativos donde hay víctimas, víctimas de delitos que se producen en el entorno interno corporativo, entre trabajadores, sobre todo en grandes empresas, ¿no? Que suele ser más probable, como en entornos públicos, entre ciudadanos o incluso en el sector público, ¿no? Donde se producen a diario pues, víctimas de todo tipo y eso pues, hace que nuestra visión sea crítica en general. Pero en el plano positivo y también empoderando a todos los que estáis hoy conectados aquí, que seguramente ya trabajéis en el sector
estáis interesados en especializaros o en actualizar los conocimientos que disponéis o en ganar cultura de esta materia, como ahora nos va a explicar Victoria, pues yo creo que hay pocas cosas más gratificantes que ayudar a la persona que más lo necesita en el momento que más lo necesita, ¿no? Hay pocas cosas que puedan ayudar a uno a irse a la cama con la satisfacción del trabajo bien hecho, habiendo reducido el impacto negativo que un factor exógeno haya podido provocar en una víctima de cualquier tipo de incidente negativo. Y por eso quiero agradeceros no solo a Victoria su presencia hoy aquí y todo lo que nos va a explicar, sino a todos vosotros que estáis interesados en un tema que es un nicho, que al final pues es una especialización dentro de todo lo que es el mundo de la criminología, pero que es muy necesario, muy importante y que por eso hacemos actividades como esta y disponemos de formación como la que os decíamos, porque el mundo os necesita para poder ayudar a todas esas víctimas. Así que muchas gracias, Victoria, y muchas gracias a todos los que estáis conectados en el día de hoy. Y si os parece, pues pasamos ya a lo interesante, que es lo que Victoria nos va a explicar. Si quieres, Victoria, compartir pantalla, te confirmo si la vemos correctamente. Vale, vemos el PowerPoint minimizado. Ahora lo vemos en pantalla completa, fenomenal. Pues te doy la palabra y me quedo en segundo plano. Cualquier persona que disponga de alguna pregunta, que quiera hacer algún matiz o alguna intervención, podéis comentar por el chat, por el canal de preguntas y respuestas y al final, cuando Victoria acabe la presentación, procederemos a plantearle las preguntas más relevantes. Así que muchas gracias y todo tuyo, Victoria. Gracias a ti, Daniel, como siempre, por el apoyo, la oportunidad y por seguir trabajando y avanzando con Lisa Institute en mejorar, que en eso consiste la criminología, en mejorar las sociedades en las que habitamos. Comienzo con estas explicaciones. Os doy la bienvenida y las gracias también, como Daniel, por estar al otro lado. Espero que esta clase os sea de ayuda y, como él bien dice, la satisfacción que da realizar una buena intervención, ese feedback que dan las víctimas cuando realizamos un buen trabajo de acompañamiento, de asesoramiento, de intervención, pues es una gratificación eh, enorme. Y que, bueno, en un mundo en el que nos movemos, que es el de la fenomenología delictiva, que puede quizá pues llenar nuestro foco, nuestro entorno, quizá pues de una sensación más negativa, pues ayudar y pues mejorar la calidad de vida de estas personas, pues hace que sea más llevadero. Vamos a hablar de victimización secundaria, vamos a hablar de ese daño adicional, de esa suma de dolor que va a sufrir y es inevitable, pero sí podemos reducirla. Esa suma de dolor que va a tener pues esa respuesta de carácter institucional, de carácter profesional, de carácter social, incluso del entorno de las personas que han experimentado un proceso de victimización delictiva. Este daño ya no proviene del agresor, esa es la victimización primaria, sino que va a venir de cómo va a ser esta persona tratada, de cómo va a ser escuchada, de cómo en muchas ocasiones va a ser cuestionada, juzgada, etcétera, durante su proceso de rehabilitación, porque la victimización tiene como objetivo rehabilitar a las personas después de haber sufrido un hecho delictivo. Estas acciones que componen la victimización secundaria pues van a tener esas acciones directas o vamos a tener en cuenta esas acciones directas como pueden ser pues esos comentarios que van a culpabilizar a la víctima o que vamos a poner en duda quizá pues su testimonio durante las entrevistas, etcétera.
como esas acciones también indirectas. Aquí estamos hablando de una burocracia excesiva o que se alarga demasiado, falta de apoyo, falta de información necesaria a cada paso del proceso de rehabilitación, falta de coordinación entre servicios. Por eso las personas que estamos interviniendo con víctimas tenemos que tener una alta preparación, porque además en muchos casos vamos a ver que ese daño ni siquiera, bueno, ni siquiera, no va a ser intencional. Va a haber casos en el que sí, lo cual pues es infinitamente peor, pero en muchas ocasiones no va a haber intención de realizar un daño superior, pero lo vamos a hacer. Hay comentarios incluso que consideramos positivos que, como vamos a ir viendo, pues no ayudan a la víctima, sino todo lo contrario, y por eso está bien que tengamos este conocimiento. Es importante, por lo tanto, también ver cuáles son esos niveles de victimización. Ya he nombrado la victimización secundaria, he nombrado también en un momento la victimización primaria. Vamos a diferenciarlas bien, ya que esa victimización primaria es aquella que está causada por el, bueno, pues por el delito. En este caso nos estamos centrando en los fenómenos delictivos, o por ese incidente que puede generar un trauma. Normalmente cuando hablamos de víctimas, sobre todo de fenómenos delictivos, nos viene a la cabeza, y también es inevitable y muy habitual, que nos vengan a la cabeza víctimas de delitos violentos, agresiones interpersonales, robos con violencia, em, homicidios, y por lo tanto estamos hablando de víctimas, bueno, en esa victimización primaria sería la persona asesinada, pero hablaríamos de otro tipo de victimización, por ejemplo, con los familiares, agresiones sexuales, etcétera. Sin embargo, la victimización de etiología, de origen delictiva, es amplísima. Estamos hablando de víctimas de una estafa, estamos hablando de víctimas de una situación vial ilegal, por ejemplo, estamos hablando de víctimas colectivas, si hablamos, por ejemplo, de víctimas de una secta destructiva. Es decir, tenemos muchísimos tipos de víctimas, y esa victimización primaria sería la que sufren de forma directa por la comisión de un delito. Aquí incluiríamos todos esos daños que pueden ser diversos, como pueden ser económicos, psicológicos, físicos, etcétera. Por otro lado, hablaríamos de esa victimización secundaria, que, como hemos visto, pues es la victimización que viene dada, o ese daño añadido por institución, estrato, etcétera. ¿Y por qué es importante que pongamos el foco en esa victimización secundaria? ¿Por qué debemos intentar minimizarla, aunque sepamos de antemano que no podemos evitarla del todo? Pues es importante porque va a afectar de una forma negativa, y que puede ser muy profunda en el bienestar afectivo, emocional y psicológico de la víctima, y vamos a poder agravar esos síntomas que pueden venir asociados al fenómeno delictivo, como puede ser pues la ansiedad, la depresión y ese trastorno de estrés postraumático, entre un gran abanico de consecuencias. Por otro lado, la victimización secundaria va a tener un impacto también en la denuncia. Es decir, si una víctima tiene conocimiento, por ejemplo, o es consciente, como tenemos muchísimos casos, puedo citar uno reciente en España, en el que, bueno, pues ha habido unas víctimas de agresiones sexuales continuadas por parte de un grupo de agresores, que ha llegado a un acuerdo anterior al juicio, precisamente poniendo de manifiesto que no quieren ir a juicio porque saben que van a salir doblemente dañadas, porque saben que es un proceso que tiene una alta probabilidad de dañarlas. Por lo tanto, renuncian a una parte de las sanciones que sí podrían, pues, llegar a tener los agresores, para no pasar por ese proceso. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con que muchas personas pues no van a seguir los procesos judiciales, e incluso no van a denunciar. Por lo tanto, minimizar la victimización secundaria va a tener un efecto positivo también en la reducción de la infradenuncia. Y esta victimización secundaria, además, pues reduce esa confianza en nuestras instituciones, tan necesaria para que bueno, pues la buena
el buen funcionamiento de nuestras instituciones pues tenga también ese valor. Si no confiamos en ellas, pues difícilmente vamos a contar con ellas y vamos a actuar fuera de nuestras instituciones. Por otro lado, una víctima revictimizada, con esta victimización secundaria, tiene más dificultades para declarar, por lo tanto, pues va a impactar también en la eficacia de todo el proceso y también de nuestra eficacia profesional. Vamos a tener más dificultad para extraer información, vamos a tener más dificultad para que haya una condena efectiva y para que haya una buena rehabilitación de la persona. El delito inicial ya no podemos hacerlo desaparecer, ya tenemos un proceso de victimización en marcha, ya ha habido un impacto, por lo tanto, centrarnos en la prevención y en la reducción de esa victimización secundaria, pues es un trabajo que, que podemos hacer y que depende directamente de nosotros, de nosotras y de nuestro buen hacer y de nuestra formación. Por último, pues conecta con ese enfoque, ¿no? Que tenemos cada vez más y más presente, que está centrado en la víctima y en esos modelos de intervención que están basados en el conocimiento de los procesos de victimización, en el trauma y que nos van a ayudar pues, a elaborar todas esas guías, protocolos y buenas prácticas para minimizar esta victimización secundaria. ¿Dónde ocurre? Vamos a ponerle espacio a, a estas acciones que pueden revictimizar a nuestras víctimas. Tenemos esas primeras tomas de contacto que van a ser normalmente con los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestras distintas sociedades. En estos casos podemos revictimizar cuando esta intervención se realiza desde una base de falta de confianza en el testimonio de la víctima, es decir, cuando estamos cuestionando la credibilidad de la víctima desde el inicio, cuando utilizamos un lenguaje excesivamente técnico, cuando utilizamos un lenguaje que puede sonar culpabilizador, como, por ejemplo, preguntarle a la víctima qué hacía en el lugar de los hechos a una hora tan avanzada, o por qué iba sola, o por qué confió en esa página web para realizar una inversión económica, etcétera. Pues ahí estamos utilizando un lenguaje que puede culpabilizar, que puede, pues, por lo tanto, revictimizar. En cuanto al lenguaje técnico, por ejemplo, pues es fundamental que una víctima comprenda lo que le estamos diciendo, porque normalmente está en un estado de shock, que puede ser mayor o menor dependiendo, por supuesto, de la víctima y, por supuesto, del fenómeno delictivo, pero en cualquier caso se encuentra en un momento de crisis y un lenguaje excesivamente complicado pues eh, puede impactar negativamente en nuestras víctimas. Por otro lado, la exigencia de múltiples declaraciones, que eso pues se está trabajando también en evitarlo, que en España, por ejemplo, se realiza en algunos casos lo que se llama prueba preconstituida para evitar precisamente que haya un exceso de declaraciones que sabemos científicamente que van a impactar negativamente en la víctima, pues vamos a evitar en la medida de lo posible que tengan que realizar múltiples declaraciones, sobre todo cuando no hay una necesidad real. Cuando la necesidad es inevitable, pues lo realizaremos de la mejor forma posible. Por otro lado, nos encontramos muchas circunstancias en las que no va a ser posible, pero otras en las que sí, y no se evita, que es garantizar la privacidad de la denuncia. En muchas comisarías, en muchas dependencias policiales de distintas partes del mundo se realiza la denuncia en espacios en los que otra gente que ha ido a denunciar o incluso agresores están escuchando o personas que son ajenas a la declaración, como puede ser pues, personal administrativo, de limpieza, etcétera, están escuchando una declaración en la que deberíamos garantizar pues, esa privacidad. Los tiempos de espera excesivos también revictimizan o procedimientos que son excesivamente complejos, confusos, pues vamos a intentar minimizar esa revictimización realizando mejores protocolos, teniendo
en cuenta que la persona que está delante de nosotros pues no tiene por qué conocer cuáles son los procesos, y ahí estamos nosotros para informar de cada paso, de qué es lo que puede esperar de cada proceso y de cada procedimiento, y qué es lo que se va a encontrar a partir de ahora, qué es lo que va a ocurrir. Es fundamental que se lo vayamos informando. Por otro lado, nos encontramos en muchas circunstancias en las que no hay una adaptación real a personas con necesidades especiales o a personas con ciertas vulnerabilidades, como pueden ser pues, menores de edad, como pueden ser personas con alguna discapacidad, que puede ser sensorial, puede ser psíquica, puede ser intelectual, etcétera. O personas con especial vulnerabilidad, como pueden ser pues, víctimas de agresiones sexuales, personas migrantes que han sufrido un fenómeno delictivo y que tienen esa doble vulnerabilidad de no tener su estancia en el país legalizada, etcétera. Otra forma de revictimización que se puede dar en este primer contacto es la minimización de lo vivido. Y aquí pongo como ejemplo esa buena intención que podemos tener para con nuestras víctimas, diciéndole frases del estilo de no ha sido para tanto, tranquilo, no ha sido tan grave, que pensamos que pueden ayudar a relativizar, ¿no? a esa toma de conciencia del suceso que en realidad ha pasado, pero la realidad es que puede también sumar daño, ya que para la persona que lo ha vivido, pues puede tener una gran importancia, puede estar teniendo un gran impacto, aunque a nosotros nos parezca que le estamos ayudando diciéndole esta frase o frases como, pues es muy común, no te preocupes, pasa mucho. Eh, pues sabemos que en realidad ayudan menos de lo que pensamos. La policía está pensada para ser evidentemente un factor de protección y que va a sumar, a multiplicar, mejor dicho, de forma exponencial este objetivo que lo es de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad cuando se aplican pues todas estas técnicas que conocemos de entrevista, que están adaptadas y que son sensibles a la posible pues existencia de un trauma. Repetimos esa o reducimos esa repetición del relato y además ofrecemos una comunicación clara. Estas serían, por ejemplo, pues tres pequeñas patas de la minimización de la revictimización. Tenemos otro de los espacios en los que vamos a encontrar esos daños añadidos, como son pues, los sistemas judiciales, todo el proceso em, judicial donde tenemos más documentación, donde más se documenta esa victimización secundaria. Vamos a encontrarnos aquí de nuevo esos interrogatorios, esas entrevistas invasivas, repetitivas, en las que el lenguaje no cuidado pues va a tener un impacto negativo. Tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones el lenguaje jurídico es incomprensible para la mayoría de las personas que no están relacionadas profesionalmente con el mundo jurídico y que no tiene por qué conocer ni la terminología ni los procedimientos la persona que se ve sometida a este proceso. Por lo tanto, una vez más, tener en cuenta esa situación, adaptar nuestro lenguaje y constantemente dar información sobre en qué momento del proceso nos encontramos, qué es lo que podemos esperar, cuáles van a ser los siguientes pasos, pues va a ser fundamental. Como veis, vamos a encontrar muchísimas técnicas, muchas de ellas son francamente asumibles, pero es importante tenerlas en cuenta, es importante practicarlas y es importante interiorizarlas y saber por qué funcionan. Por último, pues esas, bueno, por último no, pero por último de esta pantalla o de esta diapositiva, vemos que existen en la mayoría de los sistemas judiciales unas largas demoras que van a prolongar malestar. Estamos hablando de que cuanto más tiempo pasa, más aumenta la inquietud, más aumenta también la necesidad de la víctima de pasar página mediante esa rehabilitación y sobre todo mediante esa retribución que busca ese proceso judicial, ese reconocimiento del daño, y cuanto más tiempo pasa, pues mayor es el daño.
En algunas ocasiones, lamentablemente, todavía estamos exponiendo a la víctima al agresor. Aún los estamos juntando en los mismos espacios físicos al mismo tiempo, con lo cual que la víctima tenga que encararse al agresor en un proceso judicial es altamente revictimizante. Por lo tanto, podemos poner en práctica pues, medidas de protección, podemos poner en práctica incluso medidas físicas que, por las que no tengan que estar en el mismo espacio-tiempo, en las que no tengan que estar juntos. En muchas ocasiones tampoco se respetan los tiempos emocionales, esos tiempos en los que tenemos que manejar, que tenemos que conocer y que tenemos que respetar. Es cierto que en ese primer espacio que hemos visto, en dependencias policiales, muchas veces nos encontramos con esa disyuntiva, con esa duda entre realmente necesito premura para obtener información, para poder avanzar lo antes posible y cerrar lo antes posible pues, toda esa recogida de información, de evidencias o de indicios, etcétera, para poder atrapar y poder finalmente condenar al culpable, a las personas culpables, pero por otro lado se presenta también como necesario respetar esos tempos emocionales. Quizá en dependencias policiales, quizá en esa primera investigación es más difícil encontrar ese equilibrio, pero en el sistema judicial no debería ser difícil encontrar el equilibrio entre esos procesos, esas entrevistas, bueno, pues esas necesidades de los operadores jurídicos y del proceso con los tempos de situación psicológica y emocional de las víctimas. Por otro lado, ese cuestionamiento del comportamiento lo encontramos en nuestros tribunales constantemente. Es casi una herramienta jurídica la de pues, decirle a una víctima, por ejemplo, de agresión sexual que por qué no se defendió, o preguntarle a una persona mayor que ha sido víctima de maltrato, además cronificado, por ejemplo, por parte de un hijo, que por qué no denunció antes, em, etcétera. Bueno, pues tenemos que ser conscientes de los procesos de victimización, tenemos que ser conscientes por lo que llamamos o sea, de lo que llamamos ese iter victimae, ¿no? ¿Cuáles son todos esos pasos que da una víctima para realmente convertirse finalmente en víctima y cuáles son esos procesos que vive durante el momento de victimización y cuáles son los procesos que vive una vez que es ya víctima? Una justicia sensible va a reducir ese daño secundario con medidas como estas salas GESEL que estamos utilizando ya en España, el uso, por ejemplo, de declaraciones pregrabadas, pruebas preconstituidas o intérpretes que estén formados en las experiencias traumáticas, especialmente de cada víctima, quiero decir, sobre todo de cada tipo y de cada fenómeno delictivo. Otro de los grandes espacios donde vamos a encontrar que se puede y se da esa victimización secundaria pues es en el sistema sanitario, cuando hablamos sobre todo pues, de víctimas que requieren de estos servicios después de la victimización, como pueden ser víctimas de maltrato, víctimas de agresiones sexuales, víctimas de lesiones en general, y los servicios sociales. Hay muchas victimizaciones en las que van a intervenir los servicios sociales cuando hay, por ejemplo, que intervenir con menores, cuando la victimización ha dejado una secuela social, económica en las víctimas. Por lo tanto, pues debemos también tener en cuenta estos espacios. En esta ocasión vamos a encontrar que se puede dar la situación del trato paternalista o de nuevo de esa minimización, ahora sí, de los síntomas. Estamos em, hablando de nuevo de normalmente una buena intención para quitarle hierro a la situación, sobre todo cuando nos encontramos ante personas que están en situaciones de psique alterada por el fenómeno, pero de nuevo pues hay que
hay que añadir pues que esto puede revictimizar. Una vez más, y no me voy a cansar de repetirlo, cuando no se dan o no se dicen de forma clara cuáles son los pasos a seguir. Una persona que ha sufrido una victimización que requiere de una intervención psicosocial o sanitaria, normalmente no va a saber cuáles son los procesos, no va a saber cuáles son los pasos y va a tener mucha inquietud, mucha ansiedad que vamos a minimizar si le damos información adecuada. Sí me gustaría decir que el tema de la información, que lo he dicho ya en estos 3 espacios, tiene una cara B. ¿Y qué significa esto? La cara B significa que hay ocasiones en las que las personas intervinientes no tienen la información o no tenemos la información adecuada y tenemos la sensación de que ese hueco hay que ocuparlo. Entonces damos información que no está del todo verificada y esto tampoco es correcto. Si no sabemos algún tipo de información, como puede ser cómo acceder a un recurso concreto o cuál va a ser el siguiente paso, por el motivo que sea, no lo sabemos o no lo tenemos claro, es infinitamente mejor exponerlo así, emplazar a la persona a otro momento en el que ya nos hayamos informado o intentar pues dirigirla, derivarla a un servicio en el que sí puedan ayudarla efectivamente antes que rellenar esos huecos. La información que demos tiene que ser siempre veraz, tiene que ser siempre clara y tiene que ser siempre real, contrastada, que efectivamente vaya a ocurrir lo que nosotros estamos diciéndole. Por otro lado, podemos encontrarnos con personas, con sanitarios, con personas que vayan a intervenir en lo psicosocial. Bueno, en lo psicológicos es altamente complicado, pero en otros términos económicos, sociales, etcétera, pues es más sencillo que no tengan el conocimiento profundo de cuáles son las consecuencias de la existencia de un trauma, ¿no? Como puede ser pues visión túnel, como puede ser confusión, como puede ser falta de memoria, como puede ser negación, falta de coherencia en la narración y un largo etcétera de situaciones en las que podemos encontrar a nuestras víctimas y que tenemos que tener en cuenta. Y aquí lo hilo con esos tempos que necesitan y requieren para su atención. A esto le llamamos un enfoque, a esto que estoy comentando, lo llamamos un enfoque trauma informed, es decir, ese conocimiento profundo de qué es lo que pueden estar viviendo, experimentando para nosotros adaptar nuestro discurso, tanto verbal como no verbal, y bueno, pues nuestro apoyo y acompañamiento para evitar pues esas atribuciones erróneas es fundamental. Vamos a ver también que los medios de comunicación en algunos casos van a ejercer van a realizar o van a sumar revictimización, victimización secundaria, cuando difunden datos personales sin el consentimiento de las víctimas, cuando recrean los delitos, las situaciones, las experiencias con un exceso con dramatismo, con sensacionalismo, cuando presentan las situaciones a veces casi con culpabilización de la víctima o incluso con un foco puesto exclusivamente en el agresor, que lo convierte casi en un héroe, que esto a veces ocurre. Pueden centrar también la atención en la conducta de la víctima. Aquí de esto estamos hablando de culpabilización, ¿no? Pues una agresión sexual, por ejemplo, cómo iba vestida, o en otro tipo de comentarios que pueden ir relacionados con los factores de riesgo que tiene la víctima o con situaciones en las que la víctima ha podido ponerse en riesgo de forma consciente o inconsciente. También cuando publican declaraciones, imágenes íntimas, etcétera, o cuando, bueno, ya lo he dicho, cuando dan mayor cobertura al agresor que a la víctima. Nos encontramos con casos absolutamente delirantes, como el caso en el que Patricia Ramírez, que es la madre de Gabriel, un niño que fue asesinado en 2018, se ha encontrado ante la tesitura de que Netflix
pues ha pagado a la agresora de su hijo, a la homicida convicta, para realizar un documental sobre la historia de esta victimización, con lo cual, pues aquí estamos hablando de una revictimización clarísima, ¿no? Pero ejemplos tenemos realmente muchos. Por lo tanto, uno de esos protocolos, de esos procesos que debemos realizar y en los que debemos trabajar, me consta que hay ya, bueno, de hecho yo colaboro en la creación de uno de ellos, pues protocolos que garanticen el tratamiento ético mediático de ese true crime, de esos casos reales, de esos sucesos delictivos en los que pues se está haciendo mucho daño a través de convertirlos en verdaderos espectáculos. Aunque parezca mentira, vamos a encontrar revictimización en nuestros entornos familiares y comunitarios, en los entornos familiares y comunitarios de las víctimas. Vamos a encontrar comentarios culpabilizadores, minimizaciones del daño, presiones incluso en determinados delitos. Se da esa presión para retirar la denuncia, sobre todo cuando hablamos de violencia intrafamiliar, violencia doméstica o violencia de género. Vamos a encontrarnos incluso rechazo por parte de nuestros familiares o de nuestro entorno, rumores, críticas, aislamiento, estigma y en muchos casos falta de apoyo emocional, bien consciente o bien inconsciente, porque no estamos formados, ¿no? Para atender según qué situaciones a nivel personal. No hablo, por supuesto, ya de a nivel profesional, sino a nivel personal, pues no estamos ni tenemos por qué estarlo y hay situaciones en las que el apoyo emocional, afectivo, psicológico, pues no va a ser el adecuado o directamente no va a existir. Por eso hablo de sensibilización también a nivel social, ¿no? Porque las reacciones que tiene el propio entorno, esa red de apoyo, esa red de seguridad y confianza que todos tenemos en nuestras personas más cercanas o en nuestra comunidad, pues van a tener un peso muy grande en la recuperación, en esa rehabilitación. Y bueno, pues ahí tenemos que elegir si sumamos o restamos. ¿Y cuáles son esos errores más frecuentes que hemos ido ya nombrando? Uno de los más graves es el cuestionamiento de la credibilidad de la víctima. Cuando le preguntamos si seguro que lo que nos está contando fue así, si insinuamos que no la estamos creyendo a la víctima o que hay partes que consideramos falsas, más allá de la búsqueda de la verdad. Hay muchas ocasiones en las que nos vamos a dejar llevar por los prejuicios, bien hacia una etnia, hacia uno de los sexos biológicos, hacia la edad, por ejemplo. Sabemos, la ciencia nos dice que nos encontramos ante una reacción de falta de credibilidad casi instantánea ante personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual o con discapacidad psíquica. También con los menores, por ejemplo, nos encontramos ante reacciones de falta de credibilidad o cuando tenemos nuestros propios sesgos o prejuicios, pues como digo, con otros colectivos. Encontramos también como error fundamental cuando exigimos en el relato que nos está contando la víctima una coherencia absoluta. El conocimiento de esos procesos de victimización nos hace saber que determinadas víctimas por sus características personales, determinadas víctimas por las características del suceso vivido, determinadas víctimas dependiendo del proceso de rehabilitación, pues van a tener una incoherencia en el relato que no significa necesariamente que estén emitiendo falsedades o que quieran engañarnos, sino que se encuentran en un proceso psicológico, afectivo, emocional, etcétera, en el que la falta de coherencia del relato es inevitable.
Por lo tanto, interpretar esas contradicciones como falsedades y no como efectos esperables de situaciones de estrés, de ansiedad, etcétera, pues van a generar retraimiento, lo cual pues va a ir primero en contra de la propia investigación o de la propia intervención, dependiendo del punto en el que nosotros nos encontremos con la víctima, silencio o, en muchas ocasiones, abandono del proceso y, por lo tanto, pues no solo el impacto negativo para la víctima, sino también ese impacto en la no condena de un agresor o agresores y, por lo tanto, impacto negativo para la sociedad en su conjunto. Él debería saber por qué no saliste antes, por qué no te defendiste, esto te ocurre, por si hubieras sido más prudente. Otro de los ejemplos que puedo traer ahora muy claros y que os invito, y perdonadme el tuteo, os invito a que busquéis, ha ocurrido ahora recientemente en España, nos encontramos con una médico forense que está ahora bueno, pues, en un proceso de investigación porque ha sido denunciada por varias víctimas que a lo largo de los años pues, han tenido que acudir pues, a sus servicios de médico forense en la ciudad de Sevilla. Es el Ministerio Fiscal el que ha denunciado esta situación a través de esas denuncias de víctimas que relataban cómo, tras haber sido agredidas sexualmente, pues la médico forense empleaba un tono maternalista hasta el punto de decirles: si yo fuera tu madre no te habría dejado salir, o yo como madre, yo que soy madre, etcétera. Pero más allá, y mucho más preocupante, pues comentarios del estilo de: sí, ¿qué esperas? Si hubieras salido de casa con bragas, que ahora es una moda no llevarlas, pues no te habría pasado esto. O si hubieras cenado más, no te habría afectado tanto el alcohol y entonces no te habría pasado. E incluso culpabilizando absolutamente a la víctima con todo lo anterior, pero ahora además añadiendo pues esa incentivación de la infradenuncia, diciéndole frases a las víctimas como: no puedes ir por ahí dando besos y luego esperar que no te agredan. Por lo tanto, nos encontramos con situaciones, esta es extrema, sin duda, pero hay frases muchísimo más sutiles que además tenemos muy interiorizadas y que, como digo, pues que no ayudan y a veces pensamos que pueden ayudar. Se transmite culpa, responsabilidad a la víctima y una víctima de un delito, pues una de las bases fundamentales es que no es culpa suya. O sea, podemos hablar de factores de riesgo, de factores victimógenos, pero no de culpabilidad. En cuanto a esa exposición repetitiva del relato que hemos visto en esos espacios, tanto en policial como en judicial, pues vamos a minimizarlo con cosas tan sencillas como pues, tener en cuenta que esos cambios de turno, si se realizan de una forma pues, comunicada, bueno, pues teniendo en cuenta que hay víctimas a las que cambiarles una persona, un intercomunicador, sí, va a generarles muchísima revictimización, pues podemos reorganizarlo u organizarlo de otra forma. Esa elaboración de los protocolos, esa falta de protocolos y esa falta de conexión con la realidad de algunos de los protocolos que sí tenemos, pues debemos mejorarlos y debemos implementarlos. Y esa solicitud, en muchas ocasiones innecesaria, de esa repetición de del testimonio. Insisto, en el proceso de investigación y en el proceso judicial podemos minimizar estos testimonios, pero va a haber bueno, pues va a haber un mínimo de necesidad que no vamos a poder pues, evitar. Sin embargo, pues sí podemos evitar, por ejemplo, pues que esa persona tenga que realizar ese testimonio una y otra vez en todos los pasos de los procesos de asesoramiento jurídico, asesoramiento psicológico, asesoramiento victimógeno
porque podemos y debemos trabajar de forma multidisciplinar y sobre todo coordinada. Entonces, esa coordinación entre instituciones, todas esas personas, todos esos intercomunicadores que va a ir teniendo la víctima en los distintos pasos del proceso, no solo policial y judicial, sino todo lo que viene de forma paralela e incluso después de que hayan finalizado policial y judicial, pues esa intercomunicación, esa colaboración entre las distintas instituciones intervinientes es fundamental para evitar que la persona tenga que repetir constantemente su experiencia y por lo tanto reviva constantemente el trauma. Me he adelantado un poquito a, a esta diapositiva, que es lo que os estaba comentando, ¿no? Ya no solo esa duplicación de entrevistas, sino lo que hablábamos también hace un momento, desinformación a la víctima, que insisto, muchas veces viene ya no solo por falta de formación o de interés, que también desde luego puede ser, sino porque hay veces que nos pide el cuerpo pues dar respuestas cuando no las tenemos realmente, eso hay que evitarlo. En algunas ocasiones, pues una falta de coordinación o de buenos protocolos en cuanto al registro de las experiencias, etcétera, puede hacer que se pierda información. Por lo tanto, vamos a tener que volver a preguntar, va a tener que volver a revivir el suceso y esto pues hace que la persona pues aumente las consecuencias de daño y de daño emocional, psicológico, etcétera. Esa falta de privacidad, esa falta de protección de datos, yo he vivido cómo en dependencias policiales se le toma declaración a una mujer que ha sido maltratada en el marco de la violencia de género, es decir, de la violencia contra la mujer en el contexto de pareja, en una sala en la que apenas había iluminación adecuada, en una sala que además las paredes estaban repletas de información sobre violencia de género de forma muy gráfica. Estamos hablando de que en esas dependencias donde se le estaba haciendo la entrevista a una persona que venía con evidentes signos físicos de violencia, de maltrato, pues estaba viendo en las paredes campañas de sensibilización contra la violencia de género en la que aparecía, por ejemplo, una mujer en una esquina con un puño amenazante de un hombre o una mujer con la cara prácticamente desfigurada por las lesiones, de nuevo con un hombre o con la sombra de un hombre em, pues a sus espaldas, ¿no? La localización es muy importante, donde vamos a realizar esa entrevista o esa interrelación con nuestras víctimas, pues tiene que ser adecuada, tiene que tener una iluminación adecuada, tiene que ser accesible para todas las necesidades que pueda tener la víctima, como puede ser, por ejemplo, una persona de movilidad reducida o una persona que no puede estar en espacios excesivamente cerrados y un largo etcétera. Es decir, la configuración del espacio, es cierto que los recursos son limitados, pero en muchas ocasiones hablamos de prever cosas incluso muy pequeñas, ¿no? Pues no dejarlas de espaldas a la salida, por ejemplo, personas que han tenido, pues, que han sufrido delitos de agresiones personales. En fin, pues hay una serie de cosas que podemos tener en cuenta. Por supuesto, pues no tener imágenes amenazadoras o tener incluso, pues, incluso preguntar si tiene alguna necesidad de agua, comida, si está bien la temperatura, etcétera. En muchas ocasiones, pues se da que los profesionales comparten detalles con personal no interviniente o no autorizado y en ocasiones en las que los casos son mediáticos, pues esto es especialmente grave. En otras ocasiones
llamamos por el nombre completo a salas de espera abarrotadas de personas, con lo cual esa protección de los datos personales pues no se está realizando, o en otras muchas ocasiones pues vamos con los expedientes donde hay información sensible de las víctimas en espacios en los que no se está protegiendo su privacidad, ¿no? Pues algo tan sencillo como llevar una carpeta opaca, como no pasearlos por la cafetería, no ir con ellos por los pasillos, etcétera, pues va a ayudar a que realicemos pues esta protección de datos y que la víctima sienta realmente cuando la estamos acompañando, pues que estamos poniendo en práctica pues estas precauciones, ¿no? La pérdida de privacidad, y ya no solo en delitos en los que puede haber una agresión posterior o una venganza o una revancha por parte del agresor o agresores, de las personas agresoras, va a generar miedo, va a generar vergüenza y va a generar desconfianza. Por lo tanto, tenemos que ser exquisitos con el tratamiento de los datos personales y de los datos de la propia experiencia vivida. Esas minimizaciones, esa indiferencia que en muchas ocasiones se da, hablo de la indiferencia, en muchas ocasiones se da por la automatización de nuestra profesión. Por dos motivos. Una, pues porque es algo que vamos haciendo todos los días, por esa repetición. Y por otro lado, en muchas ocasiones también es una forma o un mecanismo de defensa. Nos encontramos expuestos, expuestas las personas intervinientes, pues también a una afectación emocional, psicológica y afectiva que debemos no controlar, pero sí gestionar. ¿A qué me refiero con esto? La profesionalidad no es lo mismo que la indiferencia. Es decir, la víctima tiene que saber, tiene que notar en nosotros una persona sólida, con experiencia, que sabe lo que tiene que hacer y que en cada momento pues va a elegir las técnicas, las herramientas, las palabras, los gestos y las situaciones más adecuadas. Pero esto no puede conllevar indiferencia hacia la víctima. Por supuesto, tampoco un exceso de empatía afectiva, porque tampoco es bueno para la víctima y tampoco para la persona interviniente. ¿Qué quiero decir con todo esto? La persona interviniente tiene que estar estable y tiene que ser consciente de cuál es su situación en cada momento. Y en la medida de lo posible, insisto que la realidad luego nos lleva a otras situaciones, pero en la medida de lo posible, pues realizar esas ventilaciones emocionales tan necesarias, realizar esos briefings de equipo en el que vamos a compartir también nuestras experiencias, nuestras emociones, etcétera. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo, y debemos tenerla, pero bueno, insisto en que entiendo que no siempre es posible, pero si tenemos la oportunidad de hacerlo, comunicar cuando no vamos a ser capaces de estar delante de una víctima, por el motivo que sea. Pero no caer en indiferencia. Y mucho menos, pues, cuando sabemos que puede ser un mecanismo de autoprotección. Necesitamos otras herramientas de autoprotección que no afecten a la víctima. Otra de las cosas que se suelen hacer mal con ese trato paternalista del que hablábamos antes es pensar que la víctima no es capaz de decidir. Una de las partes fundamentales de la rehabilitación y que debemos buscar como personas intervinientes o rehabilitadoras es la proactividad de la víctima. Por supuesto, siempre que la víctima esté en un momento en el que esté capacitada emocional, psicológica, etcétera, para poder ser proactivo. Pero bueno, esa es otra de las partes de nuestra formación en la que vamos a ir detectando con la intervención cómo podemos animar y cuándo, sobre todo, podemos animar a la víctima a decidir. Pero ese es el objetivo, ¿no? Y no tratarlas de incapaces independientemente de que realmente sean capaces o no de tomar decisiones. Y es que hay algo que tenemos que tener muy claro y es que nuestro objetivo, ya lo he dicho, pero lo repito, es rehabilitar a la víctima, darle esa autonomía, darle esas herramientas, darle esas capacidades mediante el acompañamiento, mediante el asesoramiento, pero no mediante hacerle
el trabajo que tiene que hacer para su propia rehabilitación. Si queremos conseguir que termine siendo de nuevo autónoma, que termine tomando el control sobre su vida, porque no olvidemos que cuando sufrimos una victimización, una de las cosas que nos ocurre casi de forma inmediata es que perdemos el control sobre las situaciones, mayor o menor medida, unas situaciones u otras, dependiendo de víctima, dependiendo de situación victimal, etcétera, pero se da una pérdida de control y eso es lo que tenemos que ayudar y acompañar a recuperar el control. No podemos hacer cosas para las que sí están capacitadas por las víctimas. Mostrar prisa, mostrar desinterés, pueden parecer cosas de perogrullo, pero es importante saberlo y es importante sobre todo interiorizarlo y ponerlo en práctica. Y es que nuestra profesión requiere de estas exigencias y debemos asumirlas y debemos abrazarlas. Por lo tanto, no podemos estar pensando en otra cosa, no podemos estar mirando el reloj constantemente, no podemos estar dando muestras ni verbales ni de comunicación no verbal de que esa intervención pues no nos está apeteciendo en ese momento o tenemos prisa por conseguir información o por ir al siguiente paso. De nuevo, el respeto de los tempos es fundamental. Por lo tanto, esa intervención sensible, ¿no? Con víctimas pues es mucho de comunicación y esa comunicación debe transmitir respeto, debe transmitir pues interés genuino y también ausencia de juicio, que eso pues también hay veces que se trasluce, ¿no? Que aunque con nuestras palabras lo estamos haciendo muy bien, pues a veces con nuestra comunicación no verbal pues estamos dejando traslucir nuestros verdaderos pensamientos al respecto. Toda la intervención en cuanto a la entrevista, pues esa interrelación en comunicación, pues va a tener como base la escucha activa, esa escucha interesada, esa escucha que valida mediante mirar a la persona, por supuesto sin que sean miradas fijas o intimidatorias, pero una mirada amable, escuchar de forma activa significa pues ir interviniendo, dando respuestas que den, que muestren, que pongan en evidencia que efectivamente estamos escuchando, que estamos entendiendo lo que se nos dice y que además animamos a que se siga comunicando. Vamos a validar la experiencia. Esto en vez de todo lo contrario, ¿no? Que sería pues esa falta de credibilidad que le damos o esa culpabilización, vamos a hacer todo lo contrario, ¿no? Vamos a validar, vamos a entender lo que nos está comunicando, mostrando esa empatía, sobre todo la empatía afectiva, sin infantilizar, sin ponernos en la situación de víctima principal y utilizando siempre un tono pues, que sea calmado, que sea claro, que sea cercano y que sea asertivo también. Es decir, cuando tenemos que comunicar pues algo que no va a suceder, algo que no, a lo que no va a poder acceder, algo que pues no está yendo bien, vamos a necesitar también de esa asertividad, pues proporcionando además ese espacio seguro y privado. Así vamos a conseguir que disminuya la ansiedad, que disminuya el estrés, que disminuya la inquietud y, bueno, pues la narración de los hechos va a favorecer, pero ya no solo esa narración de los hechos, sino en cualquiera de los puntos en los que nos encontremos, ¿no? No solo a nivel policial o judicial, sino pues esa comunicación pues va a verse siempre favorecida. Para reducir esa repetición del relato, pues podemos encontrar herramientas como grabar las declaraciones iniciales cuando la ley lo permite y siempre en las formas en las que la ley lo describe, con la presencia de las personas adecuadas, con la comunicación adecuada.
Insisto, parece de perogrullo, pero es que no lo estamos haciendo, por lo tanto, pues hay que ponerlo sobre la mesa, que es que las personas que realicen las entrevistas sean personas especializadas, que tengan esa especialización en comunicación verbal, no verbal y en el tipo de entrevista que en cada momento haga falta. Si estamos hablando pues de una búsqueda de información a nivel policial o judicial, pues que hablemos de entrevistas, por ejemplo, cognitivas y que se sepa utilizar y se utilicen las herramientas adecuadas, o que se tenga ese buen manejo de la comunicación verbal o no verbal, del conocimiento de los tempos, del conocimiento de las consecuencias, etcétera, por parte del resto de los intervinientes, ¿no? Tanto a nivel psicológico como a nivel social, como a nivel económico, de asesoramiento de cualquier otra circunstancia. Esa compartición de las instituciones va a minimizar esa necesidad también de la repetición del relato y esa coordinación que hablábamos de los turnos. El lenguaje neutral, preciso y no culpabilizador, insisto en ello, pero ¿cómo? Pues a través de preguntas, por ejemplo, abiertas, siempre respetuosas, que no dejen lugar a dudas sobre nuestra neutralidad. Esto no lo hemos dicho hasta ahora, pero es importante. Y es que a veces pensamos que no ser neutrales con las víctimas las ayuda. Y esto pues tampoco es así. Y me explico con un ejemplo. Hay veces que podemos sentirnos pues más predispuestos o sentirnos tentados de decirle, pues claro, si es que no me extraña que te encuentres así, si es que siempre hay un, no lo sé, ¿no? Pues siempre hay un hombre, ¿no? No son todos los hombres, pero siempre son los hombres, por ejemplo, ¿no? Para ponernos del lado a lo mejor de una mujer que está sufriendo o que ha sufrido una agresión, de una agresión sexual. Si es que son todos iguales, no podemos hacer comentarios que eliminen nuestra neutralidad, porque la neutralidad la necesita la víctima para poder confiar en nosotros, en nosotras. La falta de neutralidad va a restar muchísima profesionalidad a nuestras intervenciones. Por lo tanto, ponernos del lado de la víctima de una forma evidente no va a ayudar a la víctima tampoco. Necesita de nosotros, de nosotras, otra cosa, que es la neutralidad. Esa evitación de las expresiones culpabilizables. De nuevo, cuidar todo ese vocabulario técnico y que nuestra comunicación sea coherente. Lo acabo de decir. Que nuestra cara no diga lo contrario de lo que estamos diciendo de forma verbal, ¿no? Que nuestras palabras o que nuestra cara no contradiga, o nuestra expresión corporal o nuestras acciones pues no contradigan lo que estamos diciendo de forma verbal. En cuanto al enfoque del que hablábamos antes del trauma, del trauma informado, del trauma informed, hablamos de ser conscientes de que la víctima va a necesitar seguridad tanto física como emocional. Hay veces en las que vamos a tener que parar una entrevista porque de repente hay una situación de riesgo para la víctima, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en una oficina de atención a las víctimas, podemos encontrarnos con que en esa situación puede aparecer su agresor, la persona agresora, por el motivo que sea, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para que la seguridad de la víctima, tanto física como emocional, pues sea constante. Tenemos que ser transparentes, lo que decía antes, además de la asertividad, importantísimo que si tenemos que decir algo que a la víctima va a contradecirla en algún punto, o no le va a gustar o no le va a cuadrar, pero es una situación real o es una situación necesaria, vamos a tener que ser asertivos y vamos a tener que ser sinceros y transparentes. Esa colaboración, ese tratamiento de la víctima como agente activo en su propia recuperación, siendo conscientes del nivel de trauma o de la existencia del trauma que pueda tener, y por lo tanto reconociendo cuáles son sus procesos, es también fundamental. Empoderarla para que retome su autonomía, para que vuelva a ser consciente de sus capacidades, para que vuelva a ser consciente
de todas las herramientas que tiene y que ha ido desarrollando en la vida antes del suceso y luego también todas aquellas que le hemos ido pues ayudando a adquirir. Y por último, pues tener una gran sensibilidad a a las distintas características de nuestras víctimas, como pueden ser pues el sexo, el género, la edad, la discapacidad, la posible discapacidad, la cultura, su situación socioeconómica, etcétera. Protocolos comunes, derivaciones claras, es decir, yo tengo que saber siempre a quién tengo que derivar a mis víctimas y cuáles son sus recursos efectivos y cuáles son las necesidades que puede tener, siempre que la víctima así lo requiera, de forma además acompañada. Lo he comentado antes también, lo he mencionado, equipos interdisciplinares, mesas de coordinación en la que toda la información sea ágil y esté tratada por el profesional concreto que tiene que intervenir en cada momento. Hablamos de trabajadores sociales, hablamos de psicólogos o psicólogas, hablamos de, por supuesto, criminólogos, hablamos de personas relacionadas con el proceso judicial, hablamos con educadores sociales, en fin, pues con cualquier persona que vaya a intervenir vamos a tener que realizar una asistencia coordinada. Bueno, pues seguimos con esa aseguración de espacios privados, documentación sensible, minimizar esa exposición pública o mediática, que en muchos casos va a estar presente, y gestionar esos protocolos. ¿Cuáles son los colectivos que van a necesitar más adaptación, que tienen mayor vulnerabilidad? Pues vamos a hablar con menores, vamos a hablar con personas con discapacidad, vamos a hablar con personas que no tienen una situación legal en nuestro país o en el país en el que se esté interviniendo con la víctima, o con personas que son, como por ejemplo el colectivo LGTBIQ+, más pues, que tienen más probabilidad de sufrir determinado tipo de delitos, como pueden ser los delitos de odio, y que suelen tener además historias de victimización individual y colectiva, bueno, pues más preeminente. Con los menores, pues entrevistas especializadas, entrevistas pregrabadas, lenguaje muy adaptado a la etapa evolutiva del menor y además al tipo de victimización que haya sufrido. Permitir que haya figuras de apoyo durante los procesos. Y por supuesto entender muy bien también las necesidades en las que tienen que parar, en las que tienen que descansar y también entender sus discursos que pueden generar también lugar a dudas sobre su credibilidad. Por lo tanto, debemos estar formados en cómo son los relatos infantiles. En cuanto a las personas que cuentan con alguna discapacidad, vamos a poner el foco en que tengan pues, intérpretes si así lo necesitan, que haya apoyo cognitivo si así lo necesitan, adaptaciones físicas del entorno, pero también adaptaciones de accesibilidad de toda la información. Tener información preparada de antemano que sea accesible a a los distintos niveles cognitivos es también fundamental. La mediación intercultural con personas migrantes y la sensibilidad ante barreras no solo culturales, sino también pues, idiomáticas va a ser una buena herramienta. Y con otros colectivos, aquí he querido poner el ejemplo del colectivo LGTBIQ+, pues evitar suposiciones y garantizar el respeto a la identidad. Vamos a registrar lo necesario. No vamos a ahondar en detalles morbosos que no son necesarios para nuestra intervención o para nuestro trabajo. Nuestro tono tiene que ser descriptivo, sin caer en esa frialdad, pero sí tiene que ser un tono pues, que no caiga en la compasión, en la pena, en la lástima, y debe ser, por supuesto, objetivo, evitando sus juicios de valor y sobre todo interpretaciones personales. Debemos, en esas intercomunicaciones, debemos constantemente ir preguntando mediante el uso, por ejemplo, de la paráfrasis, si hemos entendido bien lo que nos están contando y asegurar, bueno, pues que esos registros sean de forma responsable. Os traigo aquí la evidencia gráfica de esa noticia
de la que hablábamos, de esa médico forense de Sevilla, que va a afrontar un juicio por esas vejaciones, humillaciones, por esa mala praxis, en el fondo, de una intervención con víctimas en la que, pues como veis en pantalla, decía cosas como que no se puede animar a los chavales para luego decirles que no, cuando veis en pantalla también, pues que no tendrías que haberle besado, tendrías que asumir las consecuencias. Vemos otro caso, por ejemplo, de revictimización clara, en el que una víctima muy, bueno, pues mediáticamente impactante, pero no solo mediáticamente, sino que fue un caso de agresión sexual en grupo hacia una mujer de 18 años en las fiestas de San Fermín en España hace unos años, pues tuvo un impacto también altísimo social y tuvo un impacto también en lo jurídico. Pues esta mujer subió una foto a su Instagram, pasado ya el suceso, en el que ella estaba viviendo ya su momento de rehabilitación, y subió pues una foto en la que estaba en un momento de ocio con un con un entorno de apoyo, de amigos, de amigas. Y bueno, pues esto eh, bueno, pues nos llevó pues a un impacto altísimo en medios sobre si esta persona realmente merecía esa situación de ocio o no, ¿no? Se estaba hablando de que la víctima no lo era tal si ya era capaz, por ejemplo, de salir a la calle a tomar algo con sus amigos. Y este es el caso del que os hablaba, en el que se ha pactado menos cárcel para los agresores sexuales porque, y cito palabras textuales, las víctimas decían que ir a juicio es un trago, es decir, que va a generar mayor victimización. Por último, pues víctimas de violencia sexual que denuncian fallos en el sistema judicial, ¿no? Que afirman que no se sienten interrogadas, es decir, entrevistadas, sino que se sienten cuestionadas. ¿Y qué ocurre cuando una futura víctima tiene en su interior toda esta información? Pues que esa infradenuncia va a aumentar. No va a denunciar, no va a atreverse a denunciar por miedo a todo el daño que puede pues asumir y que puede generar todo el proceso de rehabilitación, ¿no? Por lo tanto, pues esto está en nuestra mano, minimizarlo, esto es nuestro deber, minimizarlo, y creo que esas aplicaciones poco a poco de las buenas prácticas, esa interiorización de las herramientas, de las técnicas y de cosas que a veces son francamente sencillas y que son francamente asumibles y asequibles, pueden pues generar un impacto muy positivo en las víctimas. Decía la víctima en este caso que la juez me miró y me preguntó si tenía trabajo o era limpiadora. Me puse a llorar. Era la primera pregunta. ¿Qué tenía que ver si yo limpiaba o no con que mi marido me hubiera violado? Pues las víctimas no nos piden perfección, porque además no podemos dársela, sino que nos piden no volver a sufrir. Por lo tanto, nuestro trabajo va a ser siempre encontrar ayuda y nunca pues que nuestra intervención se convierta en una segunda herida. Muchas gracias, y perdonad que se ha ido ahí abajo en la presentación el cierre. Gracias de verdad por la escucha y por el interés, ¿no? de hacer las cosas mejor y de formarnos en este aspecto. Así que, bueno, le doy paso a Daniel y a las posibles preguntas que pueda haber. Muchas gracias, Victoria. Hay algunas preguntas que nos han hecho llegar los participantes y sobre todo los alumnos del máster de analista criminal que están realizando en la actualidad, que nos han trasladado previamente conociendo la temática que ibas a tratar. Vamos a plantear solo algunas por tiempo, porque ya estamos fuera de tiempo, pero he seleccionado algunas que se han repetido, ¿vale? Una es, algunos profesionales temen intervenir de forma directa por miedo a equivocarse, ¿no? La falta de formación
provoca esa incertidumbre de no saber si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Porque por prudencia desconocemos el impacto negativo que la asistencia, ayuda e intervención con víctimas puede provocar. ¿Qué riesgos consideras que tiene la excesiva prudencia a la hora de atender a una víctima y dónde estaría ese punto de equilibrio? Bueno, lo primero agradecer la pregunta, que me parece muy pertinente. El miedo a equivocarnos yo creo que es inevitable. O sea, y la experiencia es cierto que nos va dando más tablas, que nos va dando mayor seguridad, pero la equivocación no vamos a poder evitarla nunca. Igual que la revictimización, vamos a poder minimizarla. ¿Qué ocurre con el exceso de prudencia? Bueno, aquí el exceso de prudencia lo que puede generar, más que exceso de prudencia, porque yo creo que la prudencia nunca nunca se realiza en exceso, sino que el exceso de miedo a equivocarnos, ahí sí, puede afectar negativamente, yo creo que a distintos niveles. Uno de ellos normalmente va a ser en el trato con la persona. El exceso de miedo a equivocarnos nos va a restar naturalidad. Y esa naturalidad, esa fluidez en nuestra intervención es positivamente percibida normalmente por las víctimas, ¿no? Que no está delante de un chatbot o de alguien excesivamente estricto o con una interfaz ¿no? De alejamiento profesional, ¿no? Pues cuando hay fluidez, cuando hay naturalidad, pues vamos a encontrar pues, que la víctima se va a sentir pues, más confiada, se va a sentir mejor tratada. Por lo tanto, el exceso de miedo lo que suele generar en nuestra intercomunicación es esa falta de naturalidad. Eso a un nivel. A otro nivel, nos va a volver rígidos en nuestras respuestas y en lo que le ofrecemos a la víctima, ¿no? En ese asesoramiento. Em, Vamos a reducir también pues, la ayuda que podemos proporcionarle. Ese es el equilibrio que hay que encontrar, ¿no? Pues la seguridad que nosotros tenemos respecto, por ejemplo, a la información que le podemos dar, ¿no? Que lo comentaba, que tenemos que estar seguros de que es veraz, pero hay mecanismos. O sea, yo le voy a dar siempre una información veraz, pero, pero si no la tengo, le voy a decir pues que no la sé, pero con esa naturalidad, ¿no? Sin cerrarme en banda por miedo. No le voy a decir que existe esta posibilidad o que pueda que exista esta posibilidad, pero tenemos que confirmarlo. O sea, nos va a volver personas mucho más inflexibles, más estrictas y por lo tanto pues vamos a generar menos disposición de ayuda. Un buen resumen de toda la ponencia y los contenidos que nos has compartido sería que conocer y dominar las técnicas y métodos para ayudar, asistir o intervenir con víctimas y su entorno es una obligación ética para evitar ser parte del problema y tratar ser parte de la solución. Esta afirmación se da aún más cuando se trata de profesionales de la seguridad pública, de la seguridad privada, bomberos, protección civil, judicatura, sector salud o incluso servicios sociales por el rol que tienen atendiendo a la ciudadanía, atendiendo a las víctimas. Estos sectores y sus organizaciones están obligadas a formar debidamente a su personal para que sus profesionales puedan evitar esa revictimización, esa victimización secundaria que también nos has descrito. Y queríamos preguntarte ¿qué argumentos le darías a los directivos, a las directivas, a los responsables, en definitiva, de esas instituciones, de esos organismos públicos, incluso, en algunos casos, empresas, para que incorporen la formación y la especialización en victimología dentro de sus planes de formación anual? Bueno, para mí lo básico, o lo primordial, acabas de mencionarlo tú, ¿no? Que es la ética. Estamos hablando de personas, estamos hablando de un daño que se está generando de forma sistemática, no digo que intencional, pero sí de forma diaria, sistemática a muchos miembros de nuestra sociedad. Has mencionado
muchas personas que van como profesionales que van a intervenir en nuestra... Perdonad que me estoy quedando sin batería. Ahora. Que van a intervenir con nuestras víctimas, pero hablamos de otras muchas personas que intervienen con posibles potenciales y con víctimas ya efectivas, como pueden ser, por ejemplo, los docentes. Es un ejemplo como otros muchos, por lo tanto, que las personas que trabajan con, por y para personas tengan esta formación, lo primero es que es ético, pero lo segundo además es que es productivo, es efectivo. Una persona dañada va a tener unas necesidades, va a tener unas circunstancias que van por supuesto, a empeorar su vida. Y con eso ya, para mí sería suficiente, pero que va a empeorar también el tejido en el que se mueve, ¿no? Por lo tanto, pues ser capaces de rehabilitar a personas dañadas y no seguir dañándolas va a mejorar el entramado, el tejido y el funcionamiento también de nuestras sociedades. Por lo tanto, convertirlas de nuevo en personas autónomas, en personas seguras de sí mismas, en personas felices, pues va a mejorar no solo sus vidas, que insisto, para mí es fundamental, prioritario y básico, que es esa ética, sino que además pues va a mejorar en la... Pero comunidades a pequeños niveles, como puede ser una empresa, como puede ser un departamento de una empresa, y me voy a lo general, ¿no? A una sociedad en su conjunto. Por complementar a Victoria, explicaros alguna experiencia reciente que hemos tenido en LISA de formaciones o asesoramientos que hemos hecho a algunas empresas o entidades y que han incorporado estrategias de atención a las víctimas que han tenido un resultado positivo, ¿no? Y que al final pues también son casos de éxito, argumentos que hacen a directivos o, digamos, responsables de formación o de atención al cliente o de atención al ciudadano, dependiendo de ese sector público o privado, incorporar las enseñanzas que nos ha dado Victoria en el día de hoy. Uno sería el caso del Metro de Barcelona. El Metro de Barcelona, desde hace muchos años, tiene incorporado, para alejarnos también de fenomenologías delictivas como los abusos o las agresiones sexuales, que es hacia donde, por el impacto que suponen, solemos pensar, ¿no? Para llevarlo a cosas quizás también frecuentes, más frecuentes, como son los hurtos, ¿no? Los hurtos que se producen en el metro y que provocan también una victimización y también incluso una victimización secundaria. Pues el Metro de la Zona tiene un plan, tiene una estrategia para poder reducir el impacto negativo que eso produce, tanto para ciudadanos de la ciudad de Barcelona como para turistas que sufren los hurtos y los robos en sus instalaciones, tratando de identificar ese objeto encontrado, potencialmente hurtado, especialmente cuando es un pasaporte, una documentación, alguien que se traslada hacia el aeropuerto, para hacer un seguimiento por cámaras, identificar proactivamente a esa persona antes de que salga de las instalaciones, imaginaos la agilidad, y entregarle eso, que ni siquiera se ha dado cuenta de que ha sido hurtada la persona. Imaginaos cómo cambia la experiencia de darse cuenta que llegas al check-in, no tienes el pasaporte, no puedes viajar, pierdes el vuelo, te fastidian las vacaciones o lo que quedan de ellas, a que un trabajador del metro o un vigilante de seguridad te entrega la cartera o te llama y te dice: mira, hemos encontrado tu documentación, quedamos en tal estación para poder entregártela, no hay el dinero, pero por lo menos todos los trámites vinculados a la recuperación de tu documentación, pues no tienes que hacerlos, ¿no? ¿Cómo cambia un poco el prisma, en este caso una empresa pública, en cuanto a una victimización de víctimas que se dan en sus instalaciones? Y otro ejemplo que también vivimos reciente, formamos parte de la Asociación Española de Empresas contra el Fraude. Fraude las estafas digitales son una norma que se da, por desgracia, con mucha frecuencia y cada vez más. Muchos bancos, muchas entidades financieras también incorporan estos conocimientos que nos ha comentado Victoria en la atención que dan a sus clientes, para que la victimización pues no sea la frialdad de, bueno, pues pones una denuncia y ya veremos si el seguro te cubre los gastos, ¿no?, de este fraude que has sufrido, de esta estafa digital o de este phishing. Incorporando pues conocimiento en esas personas de atención al cliente, en este caso privado, el sector privado, para reducir el impacto negativo que eso produce, que en el fondo es fidelización, en el fondo es un retorno de la inversión en clave más empresarial. De modo que todo lo que estamos hablando
no solo es ético, y moral y necesario per se, sino que a su vez tendría otros argumentos, como los que ha comentado Victoria o estos ejemplos que he puesto, de satisfacción en el alumno, en el cliente, satisfacción en el ciudadano, reducción del impacto negativo en él y su entorno, así como mejora de la marca o de la percepción de la reputación de la organización a la que representamos, que son argumentos que algunos directivos quizás necesitan incorporar, más allá de la ética, ¿no? Por si a alguno le sirve, que pueda también proponerlo dentro de su organización, empresa o institución. No sé, Victoria, si quieres añadir algo más antes de que cerremos o si quieres rematar con algún apunte. Nada, nada más agradecer a Lisa Institute que cuente con mi presencia, que para mí siempre es satisfactoria y un privilegio, y muchísimo pues a todas las personas que han asistido esta tarde y que nos han escuchado, y animarles a seguir por este camino que de verdad tienen muchísimas salidas, además profesionales, y que la sociedad está esperando a a que implantemos nuestro conocimiento y a que mejoremos estas situaciones. Así que a por ello y muchas gracias. Confiamos desde Elisa que este conocimiento adquirido hoy os permita avanzar hacia intervenciones más humanas, más seguras y más respetuosas con las personas que atravesan situaciones traumáticas. Así que por nuestra parte, Victoria, agradecerte en nombre de todo el equipo y estoy convencido por los mensajes que leo en el chat, también en nombre de toda la audiencia, por tu ponencia, por tu claridad pedagógica, por esa voz radiofónica que tienes, que da gusto escucharte, y sobre todo por tu compromiso con la dignidad de las víctimas y con la divulgación que haces a diario en todas tus redes, en el blog, porque al final tiene un impacto muy positivo y tienes mucho alcance, así que agradecerte sinceramente por ello. Y sin más por nuestra parte, aquellos que habéis preguntado por formación, deciros que el curso de experto en victimología y el máster de analista criminal y criminología aplicada, que aborda también la victimología, está toda la información disponible en la página web, ¿vale? O sea que si tenéis cualquier pregunta, estamos a vuestra disposición a través del chat, a través del teléfono, del WhatsApp o del email. Estaremos encantados de asesoraros y orientaros, pero encontraréis toda la información en la página web y si tenéis cualquier duda, pues estamos a vuestra entera disposición. Os esperamos a todos en lisainstitute.com, en lisanews.org para los que queráis acceder a artículos y recursos de forma gratuita. Os deseamos una excelente tarde y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, buenos días, buenas tardes. Hasta luego, Victoria.